buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo a una invitada muy especial, es Lava. Entonces, pues, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Bien, muchas gracias. Nerviosa por estar aquí. Es la primera vez que me dedico a hacer como de todo este tipo de contenido, pero muy, muy feliz por la oportunidad que me está brindando, licenciada. No te preocupes, está muy bien, eres muy hábil y muy capaz y yo te vi, muy inteligente, muy sabia y ya con experiencia. Entonces, pues vamos a comenzar, vamos a hablar de. No, o sea, muchos van a estar encantadísimos de escuchar este tema porque ya no se puede anexar a una persona alcohólica en contra de su voluntad, ¿no? Entonces, vamos a este espacio de reflexión e información y exactamente hoy hablaremos sobre una decisión judicial porque esta decisión de la Suprema Corte de Justicia ha generado debate en muchas familias mexicanas, ¿no? Y está la determinación de que una persona con alcoholismo, pues ya no puede ser internada en un centro de rehabilitación en contra de su voluntad, salvo situaciones excepcionales previstas en la ley. Entonces, es un tema que tiene mucho para platicar, ¿no? Hace ratito, Bien. platicábamos de esta que se ha hecho muy famosa la patrulla espiritual en TikTok, ¿verdad? Sí, así es, sí, algún momento tomó como esa viralidad de la patrulla espiritual y creo que hasta hacían como con memes del tema. No, está muy complicado porque antes que cualquier otra cosa, la Constitución en el artículo primero nos habla de que cualquier persona que entre a México es libre, no hay esclavitud en México. Pero estamos regresando a los tiempos de antes, o sea, me da yo tengo muchos sentimientos encontrados, te los voy a platicar. Porque imagínate, cuando yo estaba estudiando la licenciatura en Derecho a Montesquieu, la división de poderes, y ve lo que hicieron con el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial. Sí. Entonces, ¿cómo ves todo esto? Pues sí, la verdad es que, digo, ya hicieron ahí su revolverío y demás, pero pues creo que es un tema muy, muy interesante porque, como dicen, causa mucha polémica entre que unos estamos de acuerdo, otros no, otros dicen, pero es que, ¿qué va a pasar con las personas que a lo mejor y no se quieren internar? Y pues muchas familias también lo ven por el lado de que, pues si no se quiere internar, pues es lo mejor para esa persona y pues los internan en contra de su voluntad. De hecho, es muy importante lo que mencionas porque pues ya no se puede hacer esto. No se puede hacer, o sea, ya la Suprema Corte dijo que no podemos hacer este tema. Entonces, todos los que consumen este alcohol y otros estupefacientes, pues están súper contentos, yo creo, por esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, porque tiene que ver mucho con el programa de doble A. Y el programa de doble A, porque en algún momento dado te platico y también le platico a la audiencia, porque muchas veces, Claudia, yo fui a dar conferencias a doble A y la gente me Ujú. veía entrar a doble A. Entonces, pero yo doy pláticas, daba pláticas, estaba haciendo las prácticas porque también por ahí tenemos la parte de la psicología, entonces estaba haciendo las prácticas de la psicología y fui a dar pláticas. Entonces, pues la gente debe haber pensado que yo también era alcohólica. Sí. Y yo me emborracho con una sidra, ¿no? Entonces mi cuerpo no reconoce el alcohol y con sidra, pero ¿a qué iba con todo esto? Ya es un delito. Bueno, antes lo era, porque está prohibido, ¿no? Decidir de una persona si no es en estado de interdicción. Entonces, ya no podemos hacer como este internamiento en contra de la voluntad de la persona que padece la drogadicción o el alcoholismo. Tiene que ser con su consentimiento, si no, ¿qué pasa ahí, Claudia? Ellos son como los que pueden demandar, por así decirlo, a la familia de que no los están, bueno, no los están respetando como esa libertad que ellos tienen. Y ahí justamente es donde se genera mucha controversia, porque si una persona alcohólica no controla, pues ahora sí que ese vicio, y la familia pues lo ve, repito nuevamente, como por su bien, pues es la controversia en que, entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo que siga como siendo esa persona adicta? ¿Ah? ¿O lo puedo internar? O sea, es mucho la duda y la polémica que genera ahí en cuestión del tema.
Sí, de hecho en doble A, porque te tienes que aprender el programa para dar pláticas en doble A. Entonces, en doble A, platicábamos al respecto de, tienen que tocar fondo. Decían que una persona que toca fondo, este, mm, es la que decide si quiere salir o no quiere salir y es la que decide si entra al programa, hace el programa o no lo hace. Entonces, depende mucho de ellos. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué significa que la Corte haya determinado que ya no puede anexar a una persona alcohólica en contra de su voluntad? Pues creo que significa que ninguna persona puede ser internada en un centro de rehabilitación Sí. sin su consentimiento, claramente, y que pues la Corte considera que esto puede vulnerar tanto derechos humanos y la libertad individual de la persona. Ahora también buscamos que el tratamiento sea voluntario y con acompañamiento profesional. ¿Qué es lo más acorde, no? Todo esta, la patrulla espiritual y todo esto, pues está haciendo, híjole, ahí se está brincando como muchas leyes, mucha norma. Entonces, los están ingresando en contra de su voluntad y pues puede haber muchas sanciones para este centro que opera así, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta esta decisión a las familias que buscan ayudar a un ser querido con alcoholismo? ¿Cómo podría afectar, no? Pues creo que más que nada el afectar es la preocupación de las familias Sí, y la impotencia, porque al final del día, pues uno como el familiar de la persona que sufre esta adicción, pues lo único que queremos es como verlo bien, ¿no? sí. Entonces, pues sufren como esta impotencia de decir, ¿cómo lo ayudo? Y pues antes consideraban que el anexo era una solución. Más, sin embargo, esta resolución también impulsa a buscar alternativas más humanas, psicológicas y legales para apoyar a la persona sin recurrir a la fuerza, que justamente que era como lo platicábamos, lo de doble A, pues creo que es una opción viable y sin necesidad de recurrir a violencia o de internar a la persona. Es correcto. Ahí me llama la atención porque pues es un grupo surgido en torno a lo que es un centro de rehabilitación que principalmente opera creo que en Tijuana y otras ciudades del norte. Entonces, aquí lo que los volvió virales no fue solo que según ayudan y dicen que brindan ayuda, sino que su forma de actuar en muchos videos aparece acercándose a las personas con adicciones y subiéndolas a la camioneta para trasladarlas a un anexo o centro de rehabilitación. Algunas de estas intervenciones pues han generado muchas críticas porque hemos visto cuando lo suben que ellos no quieren, que ellos están felices, que no, que les da miedo, ¿no? Y tienen toda la razón porque por ahí es un doctor que habla sobre todo de estos temas, en donde menciona que han fallecido varias personas en estos centros. Entonces, ni siquiera tienen em, el adiestramiento para poder ayudarlos, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo afecta esta decisión a las familias que buscan ayudar a un ser querido? Decíamos que, y es con el objetivo de generar conciencia también en las personas que tienen a un familiar con este problema. ¿Por qué es tan importante respetar la voluntad de una persona con adicción? Pues creo yo que justamente lo de la patrulla espiritual, perdón, Sí, creo que le quita como esa parte del respeto hacia ellos, porque al final del día sí son personas alcohólicas, son personas con adicciones, pero son personas. sí, Entonces, todos tenemos derechos, todos tenemos sí, que recibir un respeto y creo que malamente por ahí los tratan como, pues, como animales relativamente, sí. porque justamente hablábamos de la violencia con las que los subían a las camionetas o Sí. con las que los trataban para poder llevarlos, por así decirlo, a mejorar cuando ni siquiera sabemos las condiciones de ellos adentro del anexo. Sí, y se me ocurre, entre los posibles delitos que podrían investigarse,
que están cometiendo estos son privación ilegal de la libertad. Cuando una persona es retenida y trasladada sin su consentimiento y sin una orden legal que lo justifique. La otra sería por secuestro. En ciertos supuestos muy específicos que están previstos por la ley, dependería de las circunstancias concretas, la parte de lesiones, ¿no? Porque Sí, cuando les dicen que eres un tazo dorado o algo así les dicen, sí. lo agarran a la fuerza, los forzan, muchas veces hasta les pegan, ¿no? El abuso o trato degradante, existen La maltratos. dignidad de la persona más que nada. Es correcto, existe maltrato físico y psicológico. Y esta podría ser como una asociación delictuosa si varias personas se organizan para realizar conductas delictivas, ¿no? De manera reiterada, aunque pues eso tendría que ser investigado, ¿no? Entonces, con respecto a todo esto que mencionamos, ahí me surge pues esta duda de, ¿existirán excepciones donde sí se pueda intervenir sin consentimiento? Yo creo que en algunos casos extremos, pero muy, muy extremos, sí, cuando la persona a lo mejor representa un riesgo para él mismo o inclusive para la familia o para otras personas que están a su alrededor, yo creo que ahí sí se puede intervenir, pero de manera con instituciones médicas, con autoridades, con personas que realmente estén especializadas en el tema, porque justamente pues muchos no conocen acerca de estas instituciones y creo que es importante que nos informemos qué instituciones son las que nos pueden ayudar y que es de manera legal y no denigran a la persona ni los derechos de la persona. Sí, porque se mencionaba que no tienen como ni las facultades, ni las capacidades, ni la preparación para poder atenderlos. Y por ahí escuché, en un programa, estaba escuchando, creo que suscríbanse a nuestro canal, por favor, y compártanlo. Pero escuché ahí que en algún momento, se les zonas, o sea, han tenido decesos y pues, o sea, está muy mal y esta atención, em, pues sin tener las capacidades, las credenciales. En una institución así se necesita un psiquiatra, un psicólogo, y creo que la persona que estaba como psiquiatra, pues creo que ya había fallecido, ¿no? Entonces, la pregunta que me surge es, con instituciones así, pues no tenemos como muchas opciones, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas tiene la familia ante un caso de alcoholismo severo? Pues justamente como ya lo platicábamos, el buscar instituciones, creo, pues las instituciones del gobierno también como nos podrían facilitar este apoyo psicológico, tanto para la persona afectada como para los familiares, o los grupos de ayuda, como ya hablábamos del AA, orientación legal y acompañamiento médico especializado, que vamos de nuevo al tema, es todo legal, todo ahora sí que con el consentimiento de la persona, porque al final del día, si se hace un caso severo, mira, sabes que ya estás muy mal, no acudo con una persona que te va a tratar mal, al contrario, voy a acudir con una persona que te va a brindar el apoyo como para ir como quitando esa parte del alcoholismo, de las adicciones y demás. Sí, tienes toda la razón y de hecho yo soy de la idea que si a lo mejor la persona no tiene información o no saben en dónde, muchas veces están los doble A que están registrados dentro de doble A que reciben, exacto, personas, a lo mejor de manera intermitente, a lo mejor hay otros doble A que sí reciben a personas para que se queden ahí, pero que sean de doble A, porque otros centros, como híjole, no, está difícil un centro así. La otra es que a lo mejor, pues si también la persona quiere, porque aquí es importante que la persona también pida la ayuda para poderlo hacer. Y a lo mejor ayudarse, no sé, salvo tu mejor opinión, de el grupo de doble A, más aparte un psiquiatra, más aparte lo que es un psicólogo, pero de manera externa sin ser internado, ¿no? Con el compromiso de hacerlo. Yo sé que es muy complicado. De hecho, estábamos viendo un documental sobre cómo afecta el fentanilo a las personas en Estados Unidos y en Canadá.
¿no? Sí. Entonces, es eso. Y esta pregunta que tengo, Claudia, es, ¿qué impacto emocional genera el alcoholismo en la familia? Pues considero que desde ansiedad, desgastes emocionales, conflictos familiares, que es como el tema mm, más importante dentro de este entorno, Sí, problemas económicos, problemas de sentimientos o culpa o frustración, porque muchas veces la familia se preocupa como de por qué es alcohólico o por qué es drogadicto. Y muchas veces la misma familia se culpa a sí misma porque consideran que a lo mejor están haciendo algo mal o que no tratan correctamente a la persona. Entonces, pues sí son varios problemas que giran alrededor de la familia que sufre pues ahora sí que estos problemas con las personas que son adictas a alguna sustancia. Y más que nada, creo que muchas veces nos enfocamos en la persona adicta y no ni siquiera en nosotros como familiares. Y sí. creo que es algo importante porque no solamente el adicto sufre, sino también la familia, desde la esposa, hijos, hermanos, sobrinos, todo mundo sufre porque pues se preocupan por esa persona. Sí, de hecho es algo bien importante lo que mencionas. Los lineamientos de AA dicen que la enfermedad es incurable, es progresiva y es mortal. Y es una enfermedad que se contagia. Cuando estuvimos ahí dando las pláticas y todo esto, una persona pasó a tribuna y comentó que es algo muy fuerte porque ella estaba como decidido a dejarla, pero en el momento que ya no puede controlarla, se salta por la ventana, se echa en reversa y adivina a quién le dio, a quién, ¿cómo lo explico? Porque si no, luego YouTube nos baja esa parte. Arrolló a su hijo, a un bebito como de 3 añitos y le dio con la defensa del coche. Entonces, hay casos así, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención porque también otro caso fue en donde el papá borracho se avienta de la azotea y cae parado y se fractura una mano y le dice, ay, wow, es que volaste como Superman, yo también me voy a aventar. Se avienta el niño y adivina qué crees que le pasó al niño. Sí, claro. No, y Falleció. muchas veces la persona alcohólica en ese momento no es consciente de las acciones que puede repercutir en las demás personas y más que nada en los niños chiquitos o hasta en adolescentes que considero yo que son como los más vulnerables porque repiten esos patrones. Digo, no en todos los casos, pero sí llega a ver en que, pues si mi papá o mi mamá o X familiar lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Entonces, justamente, reitero, la ayuda no es solamente para la persona que sufre esta adicción, sino inclusive para la familia. Sí, también recuerdo otro caso en donde una psicóloga, acudió conmigo y me comentaba, es que yo no puedo dejar de tomar porque en mi casa cada 8 días hacen fiesta, cada 8 días toman. Entonces, pues yo le daba la sugerencia de que se retirara de su domicilio y que ya no conviviera con sus familiares, porque muchas veces se tiene que hacer eso, ¿no? Dejar de convivir con los familiares que te inducen al vicio porque es una enfermedad que nunca va a curarse. Entonces, si tú sigues y no tienes voluntad para dejarlo, es perjudicial. Y a eso voy a la siguiente pregunta. ¿Qué papel juegan los centros de rehabilitación ante esta nueva realidad legal? Pues una, creo que se adaptan a modelos más éticos y profesionales, desde el buscar, ahora sí, quién dé la terapia psicológica a ambas partes del problema, también priorizando tratamientos voluntarios, precisamente para no violar esta parte de que se interne en contra de la voluntad de la persona, los acompañamientos psicológicos, que reitero, para ambas partes y el respeto de los derechos de los pacientes, más que nada. ¿Consideras tú que obligar a alguien a rehabilitarse realmente funciona? Pues es que ahora sí que, híjoles, está medio complicado porque relativamente puede haber personas
que digan, a lo mejor y ya me pasé, a lo mejor y ya rebasé ese límite de mi familia y la persona más tranquila considero yo que va a pensar, pues sí, me voy a rehabilitar, voy a quedarme aquí y voy a hacer ahora sí que lo posible por estar mejor, por quitarme esa adicción y demás. Pero también vemos la otra parte en donde la persona, pues a lo mejor y se molesta con la misma familia, ¿no? Es que no me quieren o no les intereso y por eso me vinieron a votar aquí. O sea, es como un arma de doble filo, por así decirlo. Sí, de hecho, ahí es donde creo yo, salvo tu mejor opinión, se podría hacer una intervención por parte, a lo mejor buscar el apoyo, la ayuda de AA. Y lo que yo sé es que las personas de AA, los que prestan el servicio, este, lo que hacen es ir a la casa de la persona y hablar con él o con ella. Ujú. Y entonces tal vez hacer una intervención pequeña, haciéndolo consciente en el momento que esté sobrio o sobria de lo que está pasando con él o con ella. Y entonces, de ahí a lo mejor platicar, llevarlo con a lo mejor alguna psicóloga, a lo mejor también al médico, porque muchas veces cuando ellos dejan de consumir, tienen un desajuste en el cuerpo y empiezan a tener temblores y convulsiones y todo esto, cuando ya es muy grave este tema, ¿no? Entonces, a lo mejor sería como hacerlo consciente, ¿no? En el tiempo que estuve militando, haciendo mis prácticas en AA, descubrí que una persona que ha tenido un trauma muy fuerte, Claudia, es aquella persona que consume a droga y alcohol. Entonces, cuando se trabaja ese trauma, entonces dejan de tomar y dejan de beber. Pero pues es importante hacer todo esto que platicábamos, ¿no? Entonces, aquí la siguiente pregunta sería, ¿qué importancia tiene la prevención de las adicciones? Pues creo que la prevención de estas adicciones, una se debería de tomar desde niños, desde adolescentes, que reiteramos son como las personitas más vulnerables dentro de este entorno, especialmente desde pues escuelas, creo yo. Las Sí. escuelas son nuestro primer centro de aprendizaje y son las que se deberían de especializar en todos estos aspectos. No solamente tomarlo como tan a la ligera o 1, 2 días de tema sobre adicciones y ya, no, porque relativamente detrás de todas estas adicciones hay como mil y un mundos que conocer, mil y un problemas, mil y un enfermedades, porque como ya lo decía usted, licenciada, pues al dejar el alcoholismo o las drogas y demás, vienen ciertos síntomas o ciertas enfermedades porque el cuerpo se acostumbra a consumir estas sustancias. Entonces, creo que para empezar sería esa parte, de ahí yo me iría por la educación emocional, porque el hecho de reprimirse muchas emociones o de llevar ciertos traumas desde la infancia y demás, ya lo platicábamos, es uno de los principales como motivos por las cuales las personas se buscan refugiar en estos vicios. Y pues igual forma el apoyo familiar, porque también hay chicos que pues a lo mejor no tienen a mamá y a papá porque a lo mejor los dos trabajan o no sé, algún problema, por así decirlo. Y creen que el estar solos pues les da ese libertinaje y dicen pues no se dan cuenta o no pasa nada y se dejan guiar por a lo mejor las malas amistades o los malos consejos. Entonces creo que son como esos 3 puntos que son de suma importancia. Sí, yo recuerdo en la maestría, hubo algo que leí que me impactó mucho, en donde mencionaba que el alcohol provoca esquizofrenia. Y yo dije, eso es cierto, y realmente sí, el alcohol puede afectar profundamente al cerebro y puede producir esta parte de un momento de psicosis y esquizofrenia. Entonces son distintos, pero sigue a afectar. Entonces, aquí es importante mencionarle a todas las personas que nos escuchan que el consumo excesivo y prolongado del alcohol puede causar problemas, fíjate nada más, puede causar problema de memoria, dificultad para concentrarse,
cambios en el estado de ánimo, depresión, ansiedad, alteraciones del sueño, daños, fíjate lo que dice, daño en el área del cerebro relacionadas con el juicio y el control de los impulsos. Entonces, eso es algunos rasgos, algunas cuestiones que puede ocasionar. La otra sería psicosis. Si existe algo llamado psicosis inducida por el alcohol, en la que la persona puede presentar alucinaciones, escuchar voces, ideas paranoides, confusión intensa, desconexión de la realidad, y esto ocurre durante el consumo intenso, durante la abstinencia también puede ocurrir, especialmente en personas con dependencia severa al alcohol. Y la esquizofrenia, que no se considera una causa directa, ¿verdad? Pero, sin embargo, el alcohol puede empeorar los síntomas, en alguien que ya tiene esquizofrenia y puede precipitar episodios psicóticos. Entonces, aquí todas estas alucinaciones y toda esta parte de la psicosis por el alcohol, Em, yo creo que ya estando en ese momento ya se puede buscar lo que es una atención médica urgente, ¿no? Ya cuando hay alucinaciones, delirios, confusión severa, conductas agresivas y peligrosas y convulsiones durante la abstinencia. Entonces, aquí la pregunta que me llama mucho la atención que yo te haría es, ¿qué hacer el principal aprendizaje de esta decisión que toma la Corte? Pues creo que el tratamiento de las adicciones debería de equilibrarse entre la ayuda a las personas y el respeto a sus derechos humanos. Como ya lo mencionábamos antes, pues siguen siendo personas al final del día y merecen un respeto, merecen que los tratemos de la misma forma que nos tratamos entre todos. Y bueno, también buscan las soluciones más conscientes para ya no llevar como esta violencia al momento de internarlos o inclusive este daño psicológico, porque al final del día el internar a una persona en contra de su voluntad también les puede generar un daño psicológico. Entonces, creo que se iría por esa parte y también que pues sea más humano el llevar una rehabilitación para todas estas personas que están involucradas. Y como por último, yo diría que nos está dando como la oportunidad de no accionar ya en los últimos momentos, sino de accionar con tiempo, de concientizar todos estos peligros que nos lleva el alcoholismo, que nos lleva las adicciones. Entonces, creo que sería más que nada eso. Sí, aquí es eso que una persona que, o no sé cómo lo veas tú, una persona que ha sufrido un trauma puede generar esta dependencia al alcohol, ¿no? Puede, ¿qué causas son las que provocan que una persona tome? Por ejemplo, ¿cuál crees que sería una causa? Pues como ya lo platicábamos, Sí, eh, algún trauma de la niñez o la soledad, porque pues hasta la soledad misma es como sí. ese daño que dices, pues es que estoy solo, o sea, ¿de qué me sirve? A lo mejor en la cabeza de las personas dice, ¿de qué me sirve como estar consciente, ¿no? Y digo, me han dado malamente las personas que es que el alcohol me relaja, que eso es un mito totalmente que digo, o sea, como en qué aspecto te relajas, ¿sabes? Entonces, más que nada, creo que es como olvidarse de sus problemas, o al menos ellos lo ven así, porque ya el alcohol ahora sí que lo toman como si fuera agua. Es súper importante. El cerebro tiene químicos y lo que provoca el chocolate es dopamina, el alcohol provoca dopamina, un abrazo provoca dopamina. Entonces, dicen por ahí que el conocimiento te da poder y cuando yo supe que el alcohol provocaba la dopamina, pues es un medio para que te sientas mejor tal vez y para que en algún momento dado, como tú lo mencionas, se te olviden algunos temas. Llegó un momento en el que estaba muy estresada y tuve como un evento de estrés. Entonces, me sentí mal y la doctora, para no hacer el cuento tan largo, la doctora me recetó la carbamazepina y me dijo, ¿usted alguna vez ha tomado? Y le dije, sí, en algún momento.
Dice, pues la carbamazepina hace lo mismo que el alcohol, va a desconectar la neurona, porque eso es lo que hace el alcohol. Cuando tú tomas alcohol, la neurona se desconecta. A esta altura hace sinapsis. En el momento que tomas alcohol se desconecta. ¿Y cuál es el riesgo? Que la neurona ya no se vuelva a conectar. Por eso dicen que se quedaron en el viaje. No es que se haya quedado en el viaje, sino que ya no se conectó. Entonces, cuando yo tomo la carbamazepina, sí me relaja mucho. em, Pero, ¿qué crees? Me hizo daño y se me hinchó el ojo bien feo, la boca igual, entonces ya no me la seguí tomando. Pero, sí, en ese momento tenía mucho estrés y mucha ansiedad. Entonces, sí, sí ayuda a ir con el psiquiatra a que te relaje, a que te dé algo. Es mejor ir con el psiquiatra a que te medique, a que te dé algo para bajar los niveles de estrés o de ansiedad que pudiéramos traer por parte del trabajo, de las actividades que realizamos. Es mejor, creo yo, salvo tu mejor opinión, que hacer esa parte del alcohol, ¿no? Si llega a ser a lo mejor importante, pues a lo mejor con una carnita asada, cuando te invitan a un restaurante chic, todo eso, pero pues no consecutivo, ¿no? Entonces, Claro. pues aquí, ¿cómo ves esta parte de buscar atención médica urgente cuando hay alucinaciones, delirios, paranoia? Porque fíjate, muchas mujeres, Claudia, hoy en día mueren en manos de sus esposos. Qué grave, ¿no? Y muchos de ellos, su argumento es que yo la vi que entró alguien a la casa y que estaba con esa persona. Entonces, las alucinaciones llegan a tal punto a ser tan graves, tanto cuando te drogas, cuando tomas, que muchos han desvivido a sus parejas por una alucinación. ¿Cómo ves esto, Claudia? Sí, pues justamente ahora sí que viene de mano a todo lo que ya platicábamos, el que la persona pues en su momento no está consciente, o sea, no sabe lo que hace, no sabe lo que platica, no sabe si la acción que hizo hace 5 minutos estaba bien o estaba mal. Y pues digo, de ahí provocamos mucho feminicidio. Y, ay, pues es que estaba tomado, o sea, no pasa nada. O sea, ¿cómo no va a pasar nada, no? Y digo, es algo que ni siquiera nosotros medimos o la persona alcohólica mide, sino que creo no deberíamos esperarnos como hasta el último momento para decir, ah, ya hay un foco rojo, ya necesitamos internarlo o necesitamos llevarlo con ayuda profesional urgente. Creo yo que debería de ser desde mucho antes. Si a lo mejor ya hay discusiones, a lo mejor ya hay un choque y sabemos que la persona toma o ingiere estas sustancias constantemente, ¿sabes qué? Las cosas no están yendo de la mejor manera por tu adicción o demás, acompáñame, vamos a un centro a que nos ayuden a doble A, porque al final del día todas estas instituciones son gratuitas. Entonces creo que si tenemos el apoyo al alcance de nuestras manos, deberíamos de utilizarlos en el primer momento y no dejarlo ya cuando ya hubo un problema o cuando inclusive ya hubo un feminicidio en este caso o de cualquier familiar, no solamente de la esposa, de la hija, de la hermana. Sí, es muy cierto lo que mencionas y a mí me pone a pensar en que lo que decíamos hace ratito en la plática, que me gustó mucho lo que mencionaste, prevenir, ¿no? El prevenir, la prevención. ¿Qué pasa si desde el inicio, cuando tengo un noviazgo y en el noviazgo me dice la persona, ¿te calmas o te voy a dar un cachetadón? O me avienta. Entonces, creo que desde ahí son banderas rojas, son red flags que tú dices, no, con este no, ¿no? Y creo que no somos como, no es como darse cuenta, o sea, porque uno desde el momento uno dice, algo está mal ahí, y Sí, si ya no nos gustó, ¿por qué nos vamos a quedar ahí? ¿O sí, por qué vamos a seguir con esa persona? sí. Vuelvo a lo mismo, es prevenir, es evitar todo esto para al final no terminar diciendo,
es que si hubiera ido a un centro de rehabilitación, es que dirían por ahí, el hubiera no existe, creo yo que es accionar en el momento que pues no nos está gustando la acción de la... que sería una causa. Bueno, pues en resumen, el alcohol sí puede provocar episodios psicóticos y daños importantes en el cerebro, pero no suele considerarse una causa directa de la esquizofrenia, aunque sí tiene mucho que ver. Entonces, em, lo lo que provoca el alcohol, ¿no? Toda esta, digamos, de la parte mental, pero también físicamente Sí. hay daños al cuerpo, ¿no? Pues sí, o sea, es un tema súper extenso, la verdad. Son muchos eh, contras los que nos traen las adicciones al final del día, porque uno como joven puede decir, pues ahorita nada más me emborracho y ya, pero no sabemos si dentro de 20 años, 30 años o hasta 50 años vamos a aguantar de la misma forma las adicciones o el alcohol y no sabemos cómo es que nuestro cuerpo lo va a tomar. Ahora, nosotros lo estamos viendo desde el punto de lo único que te trae las adicciones, las enfermedades que te trae estas adicciones después de consumirlas. Pero supongamos que existe una persona que es hipertensa o que es diabética. Muchas veces este mismo alcohol, estas mismas sustancias, hacen que se agrave estas enfermedades y que ahora sí que el tiempo de vida sea menor. Y no nos ponemos a concientizar o analizar toda esta parte y creemos que el alcohol es como que, ay, pues nuestro desestrés o es que me pone más tranquilo. No, pero hay 10,000 actividades allá afuera que pueden ponerte más tranquilo, que pueden desestresarte. Existe yoga, ahora los pilates, el gimnasio, entonces hay mil y una actividades que podemos realizar y que justamente ya lo platicábamos, va a liberar esta dopamina que necesitábamos como para mantenernos más tranquilos. Sí, es correcto. Pues bueno, ya con todo esto que mencionamos, sí sería importante a lo mejor antes de pensar en la parte de tomar, como tú bien lo mencionas, hacer una actividad, ¿no? Em, yo lo comentaba hace ratito, el conocimiento te da poder y yo sé, porque en las clases de psicología nos decían que el ejercicio eleva los niveles de serotonina. Entonces, la serotonina es el químico que provoca el cerebro, produce el cerebro la serotonina, que es el químico de la felicidad. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio, se elevan estos niveles de serotonina y vamos a estar felices y tranquilos. La comida también nos da estos químicos de la felicidad. Entonces, podemos hacer otras actividades, ¿no? Tratando de evitar a toda costa este tema, porque sí o sí nos va a llevar a tener muchas afecciones mentales y psicológicas y físicas, ¿no? Lo que es el alcoholismo. Pues yo te agradezco mucho tu tiempo, Claudia. Yo te agradezco mucho que hayas platicado. Esperemos que la próxima vez sea el tema que platicamos. Me gustaría mucho. Y pues bueno, así llegamos al final de este episodio. Hoy aprendimos que el alcohol no solo afecta el cuerpo, como lo mencionábamos, y también el cerebro, las emociones, las relaciones familiares, la calidad de vida de quien lo consume y quienes lo rodean. Entonces, Así, pues muchas gracias por acompañarnos en no, este al episodio de contrario. reflexión y de información. Entonces, te agradezco mucho, Claudia, y estamos en contacto para la próxima. Me Sí, encantó. claro. Gracias. Que Al te- contrario, gracias por esta oportunidad, por este espacio y esperemos que las personas que nos están viendo pues concienticen y prevengan todo esto que ya platicamos y las que lastimosamente se encuentran en estas situaciones, pues busquen esa ayuda que ya mencionamos. Sí, es correcto. Hay una frase que me gusta mucho, qué bueno que lo que mencionas todo esto, porque cuida tu mente, cuida tu cuerpo y recuerda que pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad, ¿no? Y entonces, muchas veces sí podemos solos, pero cuando buscamos a un psiquiatra, cuando buscamos a un psicólogo, podemos hacerlo mejor todavía, ¿no? Así es. Pues Claudia, muchísimas gracias.